Espero que se encuentren de lo mejor, futuros docentes o docentes en servicio que estén interesados en conocer un poquito más la historia de la educación. Ya en un video anterior habíamos mencionado una clasificación de 15 etapas, 15 momentos históricos de la educación. Lo repasamos aquí un poquito brevemente: la educación primitiva en el Antiguo Oriente, la educación y pedagogía griega, la educación romana. También luego trabajamos lo que es ya la educación cristiana, la patrística, la educación escolástica o la Edad Media, luego la educación humanista en el marco del Renacimiento, el nacimiento de la pedagogía, la educación en el marco del empirismo y el racionalismo, la educación prusiana, que es realmente antecedente y prácticamente realidad del sistema educativo actual, la educación pública para el capitalismo, la educación conductista, la educación cognitivista y constructivista, la educación por competencias, la educación en la sociedad de la información y la educación pospandémica, ¿sí? Si quieres ver, aquí te dejo la pantalla final y el enlace al video donde explico pues cada una de estas etapas en el video anterior. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es esta primera etapa ya más a profundidad. Vimos un poquito en el video anterior, un poquito de cada una de esas 15. Ahora vamos a enfocarnos en la educación primitiva en Antiguo Oriente. De hecho lo titulamos es la educación primitiva en Antiguo Oriente, la educación en la Grecia arcaica, la educación homérica. Sí, lo decidimos englobar en la cuestión de esas Ilíada, la Odisea, los textos de Homero, que muchos ya colocan directamente en la pedagogía griega o en la educación de la Grecia antigua o griega. Aquí yo lo colocamos, es un poquito, para mi punto de vista, es un poquito más todavía educación primitiva. Y bueno, pues aquí vamos a empezar con esta sesión número 2. Aquí vamos a profundizar un poquito, vamos a ver aspectos generales, vamos a ver un poquito de cada una de esas civilizaciones, China, India, Egipto, lo que es en el Indostán, lo que es también, por ejemplo, en el marco de la educación hebrea. Vamos a hablar un poquito también. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos de una vez. Hay que aclarar que en la educación, lo que es antigua, me atrevo a decir que hasta la educación y pedagogía griega, ¿sí? Ya del cristianismo, del aspecto medieval para acá, sí hay más vestigios, hay más evidencia, pero al menos en la educación primitiva, en la educación en la antigüedad, no se sabe nada directamente, solamente son inferencias de las manifestaciones culturales que tenían esos pueblos primitivos. Entonces a eso hay que aclararlo. Un aspecto importante es que la educación es tan antigua como el mismo hombre, la misma civilización, la misma vida en la tierra. Más o menos estamos hablando de que el hombre con conciencia, que esa revolución cognitiva que se da pues hace 70.000, 80.000 años más o menos, según expertos, más o menos de ahí se puede rastrear algo relacionado con la educación. Sabemos que antes había los homos, había pues otro tipo de homínidos, pero bueno, el punto de inflexión ahí, las primeras enseñanzas que se dan es en el marco de cuando se descubre la agricultura, que hace que las civilizaciones pues dejen de ser nómadas para convertirse en sedentarias. Más o menos estamos hablando de 10.000, 12.000 años cuando se descubre la agricultura. Y esas primeras enseñanzas agrícolas pues es la educación que se daba, básicamente familiar. La civilización inicia en el Indostán, ¿sí? En el valle de los ríos Tigres, Éufrates, en Mesopotamia. El idioma sumerio, la civilización sumeria, pues para muchos expertos la primera gran civilización. Va a haber también otras pueblos, otras civilizaciones, egipcios, babilónicos, hindúes, chinos, persas, hebreos, antes que los griegos, porque en muchas ocasiones cuando rastreamos etapas de la educación o cuando hablamos en la asignatura de historia de la educación o en alguna conferencia, a veces nos vamos directamente a la cuestión de los griegos, ¿sí? Nos vamos a Sócrates, a Platón, a los pedagogos, y no, hay otras civilizaciones que tuvieron, o se infiere, repito, son inferencias que se hacen, son interpretaciones históricas que se hacen sobre la evidencia arqueológica que hay, de que tenían ciertas características y cierta atención hacia el proceso educativo, a la educación de los individuos, ¿sí? Sabemos que cuando el hombre se hace sedentario a causa de la agricultura, pues empieza a tener un poquito más de tiempo
también para fomentar la cuestión religiosa, también para adorar dioses, ¿sí? Entonces, y también para educar. La educación pues empezó a ser ya una necesidad también. En este caso el conocimiento pues era indirecto, dijimos que era por inferencia, era para cuestiones arqueológicas. ¿Qué tipo de pedagogía había? ¿Qué tipo de educación? Básicamente no había todavía la palabra pedagogía. La pedagogía va a surgir en Grecia pues más adelante, pero era una educación natural, sin querer, espontánea, inconsciente. Las tradiciones familiares se iban: cómo cazar, cómo recolectar, luego también cómo cosechar la tierra, los temporales, cuándo se debe de sembrar, cómo se debe de cosechar, todo ese tipo de información, que de hecho todas las religiones tienen esos ciclos agrícolas que vienen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Esas enseñanzas, esas tradiciones, pues fueran esas técnicas de cultivo, técnicas de cacería, técnicas de recolección, técnicas de almacenamiento, toda esa información que ahora podía ser un poquito más práctica. En ese momento pues era la educación que se puede rastrear en la antigüedad. Más que nada era por la convivencia, era de padres a hijos sobre todo. Indudablemente no había como tal escuelas, centros educativos como los conocemos hoy en día. Son algunos aspectos muy generales que tienen esta etapa. En la antigua China pues encontramos por ejemplo a la madre. La madre es la gran educadora. Aquí ya estamos en la educación en la antigua China, ¿sí? ¿Qué se enseñaba en China? Pues el arte de la guerra se le enseñaba a los jóvenes. Era mucho la moral de parte por ejemplo de Confucio, uno de los pues de cierto modo filósofos, educadores, sabios de la antigua China, siempre buscando la perfección humana en valores como tal. Otro maestro fundador del taoísmo fue Lao Tse, por ahí del siglo IV antes de nuestra era cristiana o antes de Cristo. ¿Qué características podamos decir pedagógicas, sin ser todavía pedagogía? Pues aprendértelo todo de memoria, mecánico. Había disciplina, había castigos corporales. De hecho prácticamente en toda la educación primitiva el castigo corporal era un común. De hecho pues el castigo corporal hay que verlo, todavía se puede rastrear pues básicamente hasta el siglo XX, ¿sí? Esa era la manera de aprender, un aprendizaje muy mecánico, muy aprenderse las cuestiones. En China la educación estaba pues determinada por clases sociales. Un tipo de educación para toda la masa del pueblo, otro tipo de educación para los mandarines, por los altos funcionarios. No había como tal un sistema público de educación como lo conocemos hoy en día. Se fomentaba tratar de aprender la democracia para elegir a los gobernantes, una democracia primitiva e injusta tal vez, pero bueno, ahí se rastrean. A veces tratamos de siempre asociar la historia de la democracia en Grecia. Bueno, en China también se puede rastrear algo relacionado con el demos, con la democracia. Más o menos hasta los 7 años se educaba todavía en el hogar, en la casa paterna. Básicamente el padre era el encargado de la educación. También tenía cierta educación, cierta característica de educación militar. Vemos que también era una educación pues de cierto modo elitista para ciertos estratos sociales. El aprendizaje del alfabeto chino, bueno, que sabemos que es muy complicado, era lo básico que se enseñaba en las escuelas pues elementales, si se le podía llamar de cierta manera. Lao Tse, el fundador del taoísmo, rechazaba de cierto modo la educación pública para todos. Era algo más místico, más espiritual. Por eso el confucismo es un poquito más relacionado con la educación, se recuerda más. En la antigua civilización india, sabemos que esta civilización tuvo 3 raíces o 3 núcleos de pobladores. Los aborígenes o pobladores originales, originarios ahí del valle del Indostán y el Ganges. Los Drávivas, de origen asiático. Y por último los arios de origen del área de Europa. Hacia el 1500 antes de Cristo ya era una civilización ya como tal sedentario, cultural. Es de tipo natural, tiene ciertas jerarquías. Es una educación familiar, se educa para las tareas domésticas a las mujeres, agrícolas a los varones. La casta de los brahmanes, ellos digamos era como el
la élite educativa que se dedicaba a estudiar textos sagrados, el Vedanta, ¿verdad? El texto sagrado de los Vedas, base del hinduismo. Los brahmanes y los upanishads, ¿verdad? Es una cuestión totalmente religiosa. En India la educación tiene un carácter espiritual, religioso, politeísta. El maestro que se le conocía Upanayana es un maestro espiritual, un guía espiritual. Vemos como en India una educación muy religiosa. Maestros ambulantes, aulas improvisadas. No hay como tal un sistema, de hecho no hay como tal una escuela, no hay salones, es más una improvisación. ¿Sí? Todo lo que se puede imaginar con improvisar un aula en la antigua India era de esa manera. El maestro pues se buscaba de que enseñara con palabras suaves, era considerado virtuoso, era un ejemplo a seguir. Si había que llamar la atención, lo hacía para que los estudiantes aprendieran. Amenazaba y en dado caso golpeaba. En toda la educación primitiva, en todas las culturas, los castigos corporales eran el pan de cada día. Fíjense que hay una valoración y apreciación del maestro, ¿sí? Cuestiones que hoy en día no ocurren totalmente. Ahí surge también el budismo con Siddhartha, el Buda Siddhartha Gautama, que fomentaba pues la enseñanza espiritual. De todas estas culturas de la antigüedad, en India es donde al maestro se le considera pues más virtuoso, con mayor apreciación. La educación nacida del budismo, aquí tenemos a Buda, tenía ciertas características, ya que era más espiritual, más íntima. En el budismo se debe de renunciar a los bienes terrenales, a los objetos, al dinero, no se diga. Una educación más íntima, más personal, más espiritual. Vale la pena hablar de este maestro espiritual, el Buda, y tratar de hacerle una conferencia. Aquí solamente pues lo vemos como parte de la educación en la antigua India. En el valle del río Nilo se desarrolló la civilización egipcia, y vamos a hablar aquí pues brevemente de la educación egipcia. Una civilización muy pues apegada a la religión, a los dioses, muy politeísta. Ra y Osiris, sus principales dioses. Esta civilización más o menos se desarrolla entre el 3300 a.C. y el 300 también a.C. Destacamos el libro de los muertos o el libro Amon-Ra, que es diferente al libro tibetano de los muertos, no se debe de confundir. Ya en términos educativos, sabemos que los egipcios destacaron por la construcción de pirámides, por la momificación. Pero bueno, aquí ellos van a estar sobresaliendo en educación práctica, en artes prácticas, ingeniería, la construcción de las grandes pirámides, las esfinges, la agricultura también, los sistemas de riego utilizando el Nilo, las bellas artes, ciencias como las matemáticas, la astronomía, la medicina. Eran más que nada ciencias aplicadas, no tanto la filosofía como en otros pueblos. Obviamente la educación estaba estrechamente, por no decir que prácticamente dependía de la propia religión y la cultura, ¿sí? Había ciertas escuelas elementales para el pueblo donde se enseñaba lectura, escritura, cálculo, y unas escuelas superiores ya para formar sacerdotes, para formar a los escribas, para formar a los profetas, a los escribanos, a los sacerdotes, al gobierno como tal. Sabemos que el sistema teocrático del faraón en Egipto, ¿verdad? Todos lo hemos conocido, por ejemplo, películas como La Momia, ¿sí? Ahí podemos conocer un poquito sobre esta pues cultura, civilización antigua. En la Biblia también se hace alguna referencia, ¿sí? El maestro básicamente era un sacerdote. La educación y la religión estaban totalmente vinculados, algo muy común. Los padres eran directamente responsables de la educación y era una virtud, era algo que hacían con mucho gusto. La educación de los niños los cuidaban con gran efecto, y la realidad educativa pues dista mucho de esa cuestión egipcia. Eso sí, la educación egipcia estaba en el hogar, como después en las pues primitivas escuelas que había. Estaba muy relacionado también con la disciplina, con los castigos corporales. Debía haber una obediencia ciega. Ya a los 6-7 años los niños ya asisten a las escuelas, que en un principio solamente estaban destinadas para las clases altas. Ya después se generalizaron también para los plebeyos. Quedan dos tipos de escuelas: las escuelas elementales para el pueblo y las escuelas superiores eruditas para los hijos de los grandes funcionarios del gobierno en Egipto.
las escuelas elementales destacaba la lectura, la escritura, el cálculo, la geometría y ciertos ejercicios también de gimnasia. Después ya de los 8 a los 17 años pues venía ya la educación superior, que iba hasta los 17 años. Aquí solamente iban a asistir los que se preparaban para ser funcionarios del gobierno, para ser escribas, para ser sacerdotes, los que tenían cierta élite pues en la clase social. Aquí se aprendían los complicados jeroglíficos egipcios. El libro La Doctrina de Poatec, Taotep, ¿sí? Es considerado uno de los primeros libros de cierto pues enseñanza pedagógica. Son las principales características de la educación en Egipto, perdón. De aquí pasamos a la educación hebrea, conocido también como la educación pues judía, aunque el término correcto en estas época cronológica es hebreo. Sí, sabemos que esta civilización, esta pues educación de cierto modo, esta cultura va a ser la base de 3 religiones. De hecho, el judaísmo, ¿verdad?, o las sagradas escrituras interpretadas por el pueblo hebreo, pues da como resultado el judaísmo. Interpretado por los romanos es el cristianismo y catolicismo, e interpretado por los árabes es el islamismo, porque de hecho Islam es el término correcto de la religión. Por los árabes básicamente son las mismas creencias, son los mismos mandamientos, las mismas sagradas escrituras antiguas. Cabe señalar y está por demás decir que la educación hebrea pues era totalmente también religiosa, orientada por patriarcas, profetas, sacerdotes, los rabinos. El rabí era el maestro. De hecho lo podemos ver en las películas de la Semana Santa, en las películas donde sale la pasión de Cristo, como sus discípulos le decían rabí. Rabino es el maestro, el que enseña, ¿sí? Jesucristo era un rabí, un rabino, ¿sí? Enseñaba en las sinagogas, enseñaba también a leer el libro, lo podemos ver en diversos pasajes bíblicos. Una educación puramente doméstica y familiar, dirigida totalmente por el padre. El padre podía totalmente disponer de la vida, ofrecer a su hijo, inclusive en sacrificio. Lo vemos también en el pasaje bíblico del Génesis con Abraham y su hijo Isaac, ¿sí? Una educación pastoril, era un pueblo realmente pastor, ¿sí? Era muy rigurosa y cruel, no había como tal escuelas. Aquí el total encargado era el hombre, era el padre. Tenemos el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos, las sinagogas donde pues las iglesias lo siguen siendo, los senedrines, el consejo de ancianos, una educación dirigida religiosamente por personas ya adultas, de mucha experiencia, aprendizaje actualmente de memoria de los diferentes pasajes del Antiguo Testamento, de la Torá. Un pueblo errante por el desierto desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, que fueron construyendo pues esta religión. Hay muchos que opinan que todo lo que se menciona en diferentes escrituras del Antiguo Testamento pues más que nada son relatos simbólicos, son relato mitológico. El propio pueblo hebreo se contó para lograr su identidad, ¿no? Pero bueno, en la cuestión de la educación, una educación pues un modelo muy transmisivo, lo vemos, la enseñanza con parábolas, por ejemplo, también en los evangelios, que se menciona de la enseñanza de Jesús de Nazaret. Es lo que podemos rescatar de la educación hebrea. Después, y ya para finalizar, la educación en la Grecia arcaica, la educación homérica, la educación helenística de cierto modo, ¿sí? Sabemos que pues es la civilización, la cuna de la civilización occidental, Grecia. Una educación heroica caballeresca representada por los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, que muchas veces se pone a leer en preparatoria, en la asignatura de literatura, y que realmente son muy complicados por la forma de epopeya que están redactados. ¿Qué podemos rescatar de esa época arcaica? Una educación completa, una educación militar, armas, juegos, deporte, educación artística, oratoria, buenos modales. Y fíjese que cómo está en estos últimos años se ha pues hecho mucho énfasis a la enseñanza de las habilidades blandas, que el conocimiento pues ya está fácil de acceder, pero esas habilidades blandas, el pensamiento crítico, la innovación, la creatividad, y nos lo muestran como algo pues que es todo un punto, algo nuevo. Bueno, ya desde la época de la Grecia arcaica
se fomentaba el ingenio y la astucia, pues la creatividad de cierto modo. Se daba en castillos, en palacios, no había como tal escuela, los jóvenes educandos pues eran jóvenes escuderos. La mujer era labores domésticas, había esto desprecio por la educación y descuido. De hecho, prácticamente faltó mencionarlo, pero en todas las civilizaciones de la etapa primitiva de la educación, la mujer pues no era educada más que para labores domésticas, más que para ser madre. Sí, eso hay que mencionar, lo que cambió pues hace relativamente poco tiempo. Era una educación muy machista. En el mundo homérico, en la Grecia arcaica, pues no fue la excepción. Esa educación era de carácter heroico, de carácter caballeresco, de la guerra. Esa de los poemas homéricos, hay que decirlo, estaba basada en el concepto de honor, del valor, el espíritu de la lucha, el sacrificio. Fomenta tu capacidad y tu excelencia personal. Otro rasgo era el espíritu de la competencia, competir para ganar, buscar sobresalir, ser el primer lugar. Vean cómo, como les comento siempre, pues la educación, las etapas históricas, pues realmente sigue siendo a veces de como hace mucho tiempo, ¿no? Cabe señalar que tampoco había como tal escuelas, aulas como las que conocemos hoy en día, eran más que nada lugares improvisados. Se fomentaba no nomás la belleza física con el ejercicio, sino también la belleza en la poesía, en el canto, en los relatos musicales, poesías morales que reflejaban el comportamiento. Eran características de la educación en la Grecia arcaica, la educación homérica como se le conoce. Lo agregamos aquí en esta, hay muchos que ponen la educación homérica pues etapa y se aborda mucho. Realmente hay pocas referencias educativas directas para considerarla una etapa separada, por eso aquí en esta clasificación pues la agregamos como parte de la pues educación primitiva en Oriente, en este caso en Occidente. Sí podemos encontrar el origen educativo de Occidente, sí en los pasajes homéricos, pero yo creo que un poco sobreestimados como tal, ¿verdad? Esa opinión personal. Muchas gracias por ver este video, esta cápsula, esta sesión sobre la educación primitiva en la antigüedad. Soy el doctor Jesús David Camarillo Rangel, cuento con un doctorado en innovación educativa, soy maestro en educación superior y licenciado en educación secundaria. Espero los haya orientado con este tema. Vamos a continuar con una siguiente sesión para ver ahora la educación y pedagogía griega, ya en la siguiente conferencia. Espero y me puedan acompañar. Que estén muy bien y hasta la próxima conferencia, la próxima clase.